Imaginad por un momento un escenario médico que tiene el ritmo y, francamente, la tensión de un verdadero thriller clínico. Tenemos a un paciente cuya biología interna es, literalmente, una bomba de relojería. Cada segundo cuenta. Pero resulta que su exterior e incluso sus primeros datos médicos nos cuentan una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy, en este análisis, vamos a meternos en la piel de un internista para destapar el peligro mortal de dejarse engañar por las apariencias en la consulta. Porque como profesionales sabemos muy bien que el cuerpo humano tiene una capacidad absolutamente asombrosa para enmascarar el desastre hasta el mismísimo momento del colapso. A ver, vamos a desmontar de inmediato una ilusión que es extremadamente peligrosa. La típica analítica de sangre básica que muchas veces resulta engañosamente tranquilizadora. Si nos paramos a pensarlo, es totalmente contraintuitivo. ¿Cómo diablos es posible que alguien con un peso críticamente bajo, con un cuerpo que se está consumiendo por dentro, tenga unos resultados generales que no hagan saltar por los aires todas las alarmas de urgencias? Pues la respuesta es la supervivencia pura y dura. El cuerpo humano, en un intento desesperado por no morir, prioriza mantener el equilibrio en la sangre circulante. ¿Y cómo lo hace? Saqueando sin piedad los tejidos, los órganos y las reservas más profundas. Y de aquí sacamos nuestra tesis central de hoy, algo que hay que grabarse a fuego. Depender solamente de datos superficiales nos empuja a una falsa sensación de seguridad tremenda. Y no hablo solo de las familias que buscan desesperadamente un rayo de esperanza, sino también de profesionales sanitarios que no son expertos en este campo. Un trozo de papel que dice que todo está en rango no significa ni de lejos que el paciente esté bien. Casi siempre significa que el abismo está a un solo milímetro, oculto detrás de un mecanismo de compensación metabólica que está a puntito de romperse. Nuestra hoja de ruta para este análisis es la siguiente. 1. El mito de la analítica normal. 2. El colapso oculto a nivel bioquímico. 3. El reloj cardíaco en el electrocardiograma. 4. ¿Qué pasa en el cerebro hambriente? Y 5. ¿Por qué la fisiología siempre va antes que la psiquiatría? Empezamos con el punto 1. El mito de la analítica normal. Resulta fascinante y a la vez aterrador ver cómo la propia enfermedad utiliza un resultado normal como si fuera un arma. Quienes sufren estos trastornos muchas veces no tienen ninguna conciencia de enfermedad. Así que si un médico mira un panel básico, sonríe y dice, bueno, todo parece estar en orden, se genera una falsa tranquilidad letal. Esto refuerza positivamente la actitud restrictivo-purgativa del paciente, validando por completo su distorsión cognitiva. Y lo que es peor, si un especialista intenta ir más allá y pide más pruebas, la enfermedad lo etiquetará como el enemigo, escudándose en ese primer papel impreso que decía que todo estaba fenomenal. Pasamos al segundo punto, bioquímica, o el colapso oculto. Fijaos bien en este contraste porque es vital. Un panel básico se queda en la orilla, pero un panel completo y específico nos mete de lleno en el naufragio sistémico. Si vamos a buscar de verdad, encontramos cosas gravísimas. Hablamos de fallo en la médula ósea, que da la cara como pancitopenia, leucopenia o una anemia extrema. Para poneros en perspectiva, hemos visto niveles de hemoglobina desplomándose hasta un 10,4. Buscamos también signos de inflamación hepática severa. Enzimas como la AST, la ALT y la GGT no suben un poquito, sino que se disparan a valores de 109, 198 y 188. No estamos ante una simple pérdida de peso. Esto es un estado de inanición que provoca un fallo multiorgánico silencioso, acompañado de una desregulación masiva de iones, como la hipocloremia o la hiponatremia. Y toda esta destrucción interna se refleja crudamente en el exterior. Mientras el metabolismo intenta sobrevivir a base de parches, el cuerpo empieza a mostrar las grietas de una desnutrición calórico-proteica extrema. Vemos una fragilidad vascular brutal, donde los capilares se rompen casi con mirarlos, estomatitis angular en las comisuras de la boca y una debilidad tan profunda que provoca caídas constantes y un agotamiento que no te dejan ni pensar. Es el precio físico indiscutible de la inanición severa. Tercer punto. El electrocardiograma, el reloj cardíaco. Menos de 40 latidos por minuto. Esta cifra es una línea roja clínica absoluta. Una bradicardia tan severa significa que el corazón está literalmente intentando hibernar, bajando su gasto metabólico al límite absoluto para no apagarse del todo. Es un signo de alarma crítico y un billete directo para un ingreso hospitalario urgente. Pero ojo aquí, el punto realmente crítico es entender la letalidad del intervalo QT prolongado, cuando supera los 450 milisegundos. Esta es la gran amenaza invisible. Las conductas purgativas barren el potasio y el magnesio del organismo, y esta falta de electrolitos altera la repolarización del corazón, básicamente transforma el músculo cardíaco en una bomba de relojería eléctrica, aumentando de forma dramática el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. El electro es nuestra brújula para saber si ese corazón está a escasos minutos de detenerse. Y cuando hablamos de colapso electrolítico, no hay medias tintas. Si el potasio cae por debajo de 3, si el sodio se desploma por debajo de 130 o se dispara por encima de 145, o se aparecen arritmias graves y una deshidratación que no se puede controlar, se acabó. Se terminó el tiempo de la observación en consulta.
Estos criterios exigen una hospitalización médica inmediata para frenar un fallo metabólico irreversible. Punto número 4. Neurología. El cerebro hambriento. Hay que entender que la inanición no solo se come la grasa y el músculo, se devora literalmente el sistema nervioso central. Cuando hacemos una neuroimagen de un cerebro hambriento, el panorama es desolador. Encontramos atrofia cortical temporal, surcos cerebrales mucho más marcados y ventrículos dilatados. Esto es lo que en clínica llamamos pseudoatrofia cerebral. El cerebro pierde masa física, volumen real, simplemente porque no tiene los ladrillos calóricos ni las proteínas básicas para mantenerse entero. Y claro, un cerebro que se ha encogido físicamente no puede ser un cerebro ágil. Las consecuencias son devastadoras y siguen una cascada muy clara. El procesamiento psicológico se vuelve tremendamente lento. La memoria a corto plazo cae en picado. Cuesta un mundo mantener la concentración en una simple charla. Y, lo que es peor para cualquier terapia, aparece una profunda rigidez cognitiva. El pensamiento se atasca, se vuelve inflexible, totalmente atrapado en bucles y distorsiones sobre el peso y la comida. Y llegamos al último punto, el 5. La fisiología precede a la psiquiatría. Ojo a esta frase porque es la conclusión médica definitiva y cambia las reglas del juego. Es absolutamente imposible hacer una terapia cognitivo-conductual útil o pedirle reflexiones profundas a un órgano que se está muriendo de hambre. No se puede psicoanalizar la inanición. Antes de poder tratar todo el complejo entramado psicológico de este trastorno, hay que apuntalar los cimientos biológicos. Primero, hay que renutrir ese cerebro, reponer cada electrolito y asegurar que el corazón late con fuerza. La fisiología manda. Y quiero terminar con esta reflexión precisamente para agitar un poco los esquemas habituales. Si nos limitamos a la charla y a los síntomas de superficie, mientras los propios cimientos del cerebro y del corazón se caen a pedazos, estamos fracasando estrepitosamente. Asumir que un análisis básico nos miente y que estabilizar el cuerpo es el paso cero, innegociable, para cualquier recuperación psiquiátrica, eso es lo que salva vidas de verdad. Ojalá este análisis nos sirvan para mirar siempre más allá de un simple papel de laboratorio y actuar con la urgencia letal que estos casos requieren. Gracias por acompañarnos en este recorrido clínico tan esencial.